La primera vez que abrí los ojos y lo vi sentado ahí, pensé que estaba soñando. La segunda vez rogué estar soñando, pero la 10ª vez que desperté y sentí sus dedos helados recorriendo mi columna vertebral, supe que los sueños no dejan marcas en la piel, y yo tenía 5 líneas rojas bajando por mi espalda cada mañana. Dicen que hay quienes no logran dormir, no porque no quieran, sino porque algo los observa cuando cierran los ojos. Este es el archivo de las insomnias, un registro oculto de voces, testimonios y confesiones reales de quienes fueron visitados entre el sueño y el despertar. Cada semana abriremos un nuevo caso, una nueva historia que jamás debería ser escuchada. Si tú también has sentido una presencia en la madrugada, si alguna vez escuchaste tu nombre cuando nadie más estaba despierto, envía tu relato. Tal vez el próximo expediente que se abra sea el tuyo. Bienvenido a Relatos Sobrenaturales de Medianoche, donde los que no duermen escuchan lo que no deberían. Mi nombre es Daniela Cortés. Tengo 32 años y durante 4 meses algo durmió conmigo, algo que respiraba cuando yo respiraba, algo que susurraba mi nombre en la oscuridad con una voz que era casi la mía. Casi, este es mi testimonio, mi confesión, porque lo que voy a contarles no puede explicarse, no puede racionalizarse, solo puede vivirse. Y créanme cuando les digo esto. Si alguna vez sintieron ese peso hundiéndose en el colchón junto a ustedes, si alguna vez despertaron con la certeza absoluta de que alguien los estaba mirando dormir, si alguna vez escucharon su propio nombre pronunciado con una voz que no es humana, entonces ya saben que esto no es ficción. Esto comenzó el 8 de marzo del año 2024. En una casa que heredé de una tía que nunca conocí, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene nombre en los mapas. Mi tía Dolores murió sola. La encontraron 3 semanas después, sentada en su mecedora, mirando hacia la ventana de su habitación. El médico dijo que fue un paro cardíaco, pero la vecina más cercana, que vivía a 2 kilómetros de distancia, juró haber escuchado gritos la noche que murió. Gritos que duraron horas. Yo no la conocía. Nunca había oído hablar de ella hasta que el abogado me llamó para decirme que me había dejado su propiedad. Una casa de 2 plantas en medio de la nada, rodeada de campos abandonados y un bosque tan denso que la luz del sol apenas lo atravesaba. Llegué un jueves por la tarde. El cielo estaba gris, cargado de una tormenta que nunca llegó. La casa era más grande de lo que esperaba. Paredes de piedra, ventanas altas con marcos de madera podrida, una puerta principal que chirriaba como si estuviera rogando que no entrara. Pero entré, porque necesitaba un lugar donde esconderme. Acababa de salir de una relación destructiva, no tenía trabajo, no tenía dinero. Y esa casa era lo único que tenía. La planta baja olía a humedad y a años de soledad. Muebles cubiertos con sábanas blancas. Fotografías en las paredes de gente que no reconocía. Y un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre corriendo por mis venas. Subí al 2º piso. Había 3 habitaciones. Elegí la del fondo, la que tenía una cama de hierro negro y una ventana que daba al bosque. Algo en esa habitación me llamó. Como si supiera que yo iba a dormir ahí, como si hubiera estado esperándome. Esa primera noche, mientras acomodaba mis cosas, encontré algo debajo de la cama. Un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y una letra temblorosa que apenas podía leerse. Era el diario de mi tía Dolores. La primera entrada decía: hoy cumplí 60 años.
Ya hace 40 que no duermo sola. No entendí qué significaba. Hasta esa noche. Me acosté pasadas las 11. Estaba exhausta. El viaje había sido largo y la casa me había tomado toda la tarde para limpiar, aunque fuera superficialmente. Cerré los ojos y me dormí casi de inmediato. Desperté a las 3:15 de la madrugada. No sé qué me despertó. No fue un ruido. No fue una pesadilla. Simplemente abrí los ojos y lo sentí. Alguien estaba sentado al borde de mi cama. No lo vi. No lo escuché. Pero el colchón estaba hundido, como si un peso considerable presionara el lado derecho, y podía sentir el aire frío emanando de ese punto. Un frío que no era natural, un frío que dolía en los huesos. Me quedé completamente inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que estaba en una casa nueva, que era normal sentirse paranoica. Pero entonces sentí la respiración, lenta, profunda, justo al lado de mi oído derecho, como si alguien estuviera inclinado sobre mí observándome. Y entonces susurró mi nombre. Daniela, era mi voz, exactamente mi voz, pero salía de la nada, del aire, de ese punto helado donde alguien estaba sentado. Me levanté de un salto, encendí la luz. No había nadie. La habitación estaba vacía, pero la marca en el colchón seguía ahí, la depresión donde algo había estado sentado, y en el aire flotaba un olor que me hizo arquear, olor a tierra mojada, a carne en descomposición, a algo que llevaba mucho tiempo muerto. No dormí el resto de la noche. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared mirando la cama, esperando que volviera, y cuando el sol finalmente salió, juré que me iría de ahí ese mismo día. Pero no lo hice, porque cuando bajé a la cocina, encontré el cuaderno de mi tía abierto sobre la mesa, en una página que yo no había leído, una página que decía: si intentas irte, te sigue. Yo lo intenté 17 veces, siempre me encontró. Leí el diario completo esa mañana, cada página, cada entrada. 40 años de convivencia forzada con algo que mi tía llamaba el invitado. Según sus escritos, apareció la primera noche que durmió en esa casa. Ella tenía 20 años. Acababa de heredar la propiedad de su abuela, y él simplemente estaba ahí, sentado en su cama, esperando. Al principio intentó todo. Se mudó de habitación, durmió con las luces encendidas, puso cruces y agua bendita, llamó a un sacerdote que huyó despavorido después de 1 hora en la casa. Nada funcionó. Y entonces descubrió las reglas. No eran escritas, no eran habladas, simplemente las aprendía. Cada vez que las rompía, algo malo pasaba. Regla número 1. Nunca lo mires directamente cuando aparece. Si lo haces, te toca. Regla número 2. Nunca hables cuando él habla. Su voz no debe ser interrumpida. Regla número 3. Nunca intentes abandonar la casa por más de 3 días. Si lo haces, empieza a lastimar a la gente que amas. Regla número 4. Nunca, jamás, pronuncies las palabras «quiero que te vayas», porque entonces se queda para siempre. Mi tía vivió 40 años siguiendo esas reglas, 40 años durmiéndose cada noche, sabiendo que a las 3:15 de la madrugada él estaría ahí, sentado, observando, respirando, y ahora era mi turno. Esa segunda noche me preparé. Puse el teléfono en la mesa de noche con el 911 marcado. Dejé una lámpara encendida. Me acosté con ropa cómoda.
lista para salir corriendo si era necesario. A las 3:15 llegó puntual, el peso, el frío, la respiración y esta vez algo más. Sentí algo deslizándose sobre las sábanas, como dedos, largos, fríos, subiendo lentamente por mi pierna derecha, sobre la rodilla, el muslo, la cadera. Cerré los ojos con fuerza. Recordé la regla número 1, no mirarlo directamente. Los dedos siguieron subiendo, sobre mi estómago, entre mis costillas, sobre mi pecho, hasta llegar a mi cuello. Se detuvieron ahí, envolviendo mi garganta, sin apretar, solo sintiendo, como si estuviera memorizando la forma de mi cuerpo. Y entonces habló de nuevo, con mi voz. ¿Tienes miedo?, no respondí. Regla número 2. Pero te acostumbrarás. Todos se acostumbran. Tu tía se acostumbró. Hasta empezó a gustarle. En las noches que no venía, me esperaba despierta. Me extrañaba, los dedos comenzaron a acariciar mi cuello, suavemente, casi con ternura. Tú también aprenderás a extrañarme, Daniela. Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé inmóvil durante horas, llorando en silencio, preguntándome qué demonios había heredado junto con esa casa. A la mañana siguiente, me miré en el espejo del baño y vi las marcas, 5 líneas rojas, bajando por mi cuello hasta mi clavícula, como si alguien hubiera arañado mi piel. Pero no dolían, no sangraban, simplemente estaban ahí, como una firma. Las siguientes noches fueron peores. Cada noche él hacía algo diferente. La tercera noche me susurró secretos, cosas que nadie sabía, cosas que yo misma había olvidado, recuerdos de mi infancia, de mis peores momentos, como si hubiera estado dentro de mi cabeza, leyéndome. La cuarta noche cantó una canción de cuna que mi madre solía cantarme, pero distorsionada, con la letra equivocada, con palabras en un idioma que no reconocía pero que me helaba la sangre. La quinta noche lloró, sollozos profundos y guturales que sacudían la cama, como si estuviera sufriendo, como si mi presencia le causara dolor. Y cada mañana nuevas marcas en mi piel, nunca en el mismo lugar, a veces en la espalda, a veces en los brazos, una vez en mi rostro, 3 líneas que cruzaban mi mejilla como lágrimas congeladas. Dejé de salir de la casa, dejé de responder llamadas, me volví una sombra, igual que mi tía, hasta que una noche en la entrada número 122 de su diario, encontré algo que cambió todo. Una frase que decía, hoy vi su rostro, y ahora sé qué es. Dios me perdone. Sé qué es. Fue la noche del 26 de abril. Llevaba 49 días viviendo con él. 49 noches de visitación. Y esa noche decidí romper la regla número 1. Iba a mirarlo. Necesitaba saber qué era. Necesitaba verlo, porque la ignorancia era peor que cualquier verdad. Me acosté con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, esperando. A las 3:15 el peso llegó, más pesado que nunca, como si esta vez fuera más sólido, más real. La respiración comenzó, pero esta vez venía acompañada de un sonido, un crujido, como huesos reajustándose, y entonces lo sentí inclinarse sobre mí, su cara a centímetros de la mía, su aliento helado rozando mi frente. Esta noche estás diferente, Daniela. Esta noche no tienes miedo, tienes curiosidad. No respondí, pero lentamente giré mi cabeza hacia la derecha, hacia donde él estaba, y lo vi. No era humano, nunca lo fue.
Su rostro era una máscara de piel pálida, estirada, demasiado lisa, sin poros, sin imperfecciones, como porcelana, pero viva. Sus ojos eran dos pozos negros, sin pupilas, sin iris, solo vacío. Y en ese vacío había algo que se movía, como gusanos retorciéndose. Su boca era una línea fina, pero cuando sonrió, ¡oh Dios! Cuando sonrió, se abrió demasiado, mucho más de lo que una boca debería abrirse. Y adentro no había dientes, no había lengua, solo más oscuridad. Y en esa oscuridad vi caras, decenas de caras, gritando en silencio. Ahora lo sabes, susurró con una voz que ya no era la mía. Era múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Ahora eres parte de mí. Extendió su mano hacia mi rostro. Sus dedos eran huesudos, con uñas negras y curvas como garras. Y cuando tocó mi mejilla, las visiones comenzaron. Vi a mi tía, joven, acostada en esta misma cama, viendo a esta misma criatura. Y detrás de ella vi a su abuela, y detrás de ella vi a otra mujer, y otra generaciones, todas en esta casa, todas en esta cama, todas con él, porque la casa no estaba embrujada. La casa era su prisión. Y nosotras éramos sus carceleras, atadas a él por sangre, por herencia, por un pacto que alguien hizo hace más de 200 años y que nunca terminó. Tú eres la 10ª, susurró. Y como todas las demás morirás en esta casa. Sola, con mi nombre en tus labios, quise gritar. Quise correr, pero su mano seguía en mi rostro, manteniéndome ahí, obligándome a ver. Vi mi futuro, vi décadas de noches iguales, vi mi cabello volviéndose gris, vi mis manos arrugándose, vi mi cuerpo envejeciendo mientras él permanecía igual, siempre esperando, siempre ahí. Vi mi muerte, sentada en la mecedora de mi tía, mirando hacia la ventana, con una sonrisa en el rostro, porque al final ya no tendría miedo. Al final lo extrañaría cuando no viniera. Tal como dijo el diario, su mano se apartó y desapareció. Me quedé ahí, temblando, sollozando, sabiendo que no había escapatoria, que esta era mi vida ahora, mi condena, o eso pensé, porque 2 días después, mientras revisaba el sótano que nunca había explorado, encontré algo. Una caja de metal, oxidada, con un candado roto. Y adentro había cartas. Cartas escritas por la primera mujer, la que hizo el pacto. Y en la última carta había instrucciones, una forma de romper el lazo, una forma de liberarse, pero requería un sacrificio, uno que me hizo cuestionar si la libertad valía ese precio. Las cartas estaban fechadas en el año 1823, escritas por una mujer llamada Constanza Cortés, mi antepasada, la primera de nuestra línea que vivió en esta casa. Según sus palabras, ella lo invocó. No fue un accidente, no fue casualidad. Ella llamó a algo desde el otro lado, algo que prometió protegerla, darle poder, hacerla inmortal. Pero las promesas de los muertos siempre tienen precio. El precio era compañía. Él quería existir, sentir, tocar, y a cambio de eso, la protegería a ella y a todas sus descendientes de cualquier mal. Ninguna de nosotras moriría de enfermedad, ninguna de nosotras sufriría accidentes, ninguna de nosotras sería asesinada. Viviríamos largas vidas, más largas que el promedio, y moriríamos en paz, en esta casa, con él. Era un pacto de sangre, inquebrantable, a menos que se cumpliera una condición
que una de nosotras voluntariamente tomara su lugar, que entrara en su mundo, que se convirtiera en lo que él era, un guardián de umbrales, una sombra entre mundos. Si yo hacía eso, el pacto se rompería. Mis futuras descendientes estarían libres. Pero yo dejaría de existir. No moriría, simplemente dejaría de ser Daniela. Y me convertiría en algo más. Pasé 3 días pensando en eso. 3 días sin dormir. Porque ahora él no venía solo por las noches. Venía también durante el día. Se manifestaba en los espejos, en las sombras, en los reflejos de las ventanas. Siempre ahí, siempre mirando. No lo harás, me decía. Tienes miedo, como todas. Por eso el pacto sigue. Por eso yo sigo. Pero se equivocaba, no tenía miedo. Tenía rabia. Rabia por todas las mujeres que vivieron y murieron atadas a esto. Rabia por mi tía, que nunca conoció el amor porque nadie podía compartir su cama. Rabia por mí misma, por el futuro que me habían robado. Y si mi sufrimiento podía liberar a todas las que vinieran después, entonces valía la pena. La noche del 30 de abril preparé el ritual. Según las instrucciones de Constanza, debía hacerse a medianoche, en la habitación del segundo piso, con 13 velas negras formando un círculo, y mi sangre como ofrenda. A las 11:50 comencé. Encendí las velas. Me senté en el centro del círculo. Tomé el cuchillo que había encontrado en la caja y corté mi palma izquierda. La sangre goteó sobre el suelo de madera, formando símbolos que no recordaba haber aprendido, pero que mis manos dibujaban con precisión. Y entonces lo llamé, no con su nombre, porque nunca me dijo su nombre. Lo llamé con las palabras exactas que Constanza escribió, palabras en un idioma muerto, palabras que dolían al pronunciarlas. A medianoche en punto las velas se apagaron, todas al mismo tiempo, y él apareció. Pero no como siempre. Esta vez estaba de pie, en el centro del círculo, frente a mí, y era más grande de lo que pensaba, más alto, más sólido, más real. «Sabes lo que estás haciendo», dijo con todas las voces al mismo tiempo. «Sí, una vez que cruces, no hay regreso». «Lo sé». «¿Por qué lo haces? ¿Por gente que ni siquiera ha nacido? ¿Por un futuro que no verás? Porque alguien tiene que romper el ciclo. Y si no soy yo, ¿quién será?». Extendió su mano. Y esta vez yo tomé la suya. El frío me atravesó, como 1000 agujas clavándose en cada célula de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa. Mi respiración se detuvo. Y sentí como mi esencia, mi alma, mi ser, era arrancado de mi carne. Vi mi cuerpo cayendo al suelo, inerte, vacío, y me vi a mí misma, transformándome, volviéndome sombra, volviéndome eco, volviéndome guardiana. Por un segundo sentí que funcionaba. Sentí el pacto rompiéndose. Sentí la libertad llegando. Pero entonces escuché su risa, profunda, resonando en cada rincón de la habitación. «Tonta niña, ¿de verdad creíste que Constanza escribió esas cartas? ¿De verdad creíste que había una salida?» Y entendí, demasiado tarde, entendí que él escribió esas cartas. Él plantó esa caja. Él me manipuló para que hiciera exactamente esto. El ritual no rompió el pacto, lo reforzó, porque ahora yo también estoy atada, no como guardiana, sino como prisionera. Mi sangre selló algo peor, algo permanente. Desperté en el suelo, viva, pero diferente. Desde esa noche él no viene solo a las 3:15, viene cuando quiere, durante el día. Durante la noche, en la cocina,
en el baño, en cada maldito rincón de esta casa. Y no puedo irme. Lo he intentado 18 veces. Cada vez que llego a la puerta, mi cuerpo simplemente se detiene, como si cadenas invisibles me arrastraran de vuelta. Mi tía tenía razón. No se puede romper. No se puede escapar. Solo se puede sobrevivir. Estoy grabando esto ahora. Hoy es 3 de noviembre del año 2024. Llevo 7 meses y 5 días viviendo con él. Y acabo de recibir una llamada. Mi prima Sandra heredó esta casa. Porque según la ley, como yo estoy viviendo aquí temporalmente, la propiedad pasa a la siguiente en la línea familiar cuando yo me vaya. Pero yo no me voy. No puedo irme. Sandra llega en 5 días. Me llamó emocionada. Me dijo que finalmente tiene un lugar propio, que está cansada de la ciudad, que necesita paz. Le dije que no viniera. Le rogué, le conté todo, se rió. Pensó que estaba bromeando, o que había perdido la cabeza. Esta noche, él se sentó a mi lado mientras yo lloraba. Puso su mano helada sobre mi hombro y susurró con esa voz múltiple que ahora conozco tan bien. Pronto serán 2, y luego 3, y luego 4. La casa está creciendo, Daniela, y tú serás quien les dé la bienvenida. Ahora entiendo lo que mi tía escribió en su última entrada. La frase que leí demasiado tarde. No intentes salvarnos. Solo te condenarás a ti misma. Él siempre gana. Siempre. Si estás escuchando esto, Sandra, lo siento tanto. Intenté advertirte, intenté salvarte, pero en 5 días estarás aquí y yo estaré esperándote en la puerta. No porque quiera, sino porque él me obligará. Y a las 3:15 de tu primera noche, nos veremos. A los 2, sentados al borde de tu cama. Este fue el primer expediente del Archivo de las Insomnias, el testimonio de Daniela Cortés, o lo que queda de ella. Si esta historia te heló la sangre, si reconociste ese peso en tu cama, si alguna vez sentiste que algo te observa mientras duermes, déjame un like. Suscríbete a este canal porque cada semana abriré un nuevo caso, un nuevo expediente, una nueva voz desde el otro lado, y tal vez, solo tal vez, entre todos, podamos encontrar las respuestas que Daniela nunca encontró, o al menos, compañía en esta oscuridad que nos acecha a todos. Porque si hay algo que aprendí investigando este caso, es esto. No estamos solos en la oscuridad. Y eso es lo más aterrador de todo. Hasta la próxima medianoche, si es que logras llegar a ella.